Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar entonces con la siguiente clase. El tema es razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Y vamos a empezar con el plano cartesiano. El plano cartesiano viene a ser un eje vertical y un eje horizontal. El eje horizontal es el eje de las abscisas, el eje vertical es el eje de las ordenadas. La intersección de esos dos ejes que se cortan perpendicularmente me genera el origen de coordenadas. De ese punto hacia la derecha, las abscisas son positivas, de ese punto hacia la izquierda son negativas. Del origen hacia arriba, las ordenadas son positivas y hacia abajo son negativas. El sistema coordenado lo que hace es dividir a todo un plano en 4 semiplanos. Cada uno de ellos se llaman cuadrantes. Es así que este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Es importante conocer cómo son las coordenadas de un punto en los diferentes cuadrantes, ¿no? Por ejemplo, observa que en el primer cuadrante cualquier par ordenado va a tener abscisa positiva y ordenada positiva. Vale decir, cualquier punto tiene esa forma. Par ordenado x, y. En el segundo cuadrante, x es negativo y y es positivo, ¿no? Entonces, cualquier punto va a tener esta forma. En el tercer cuadrante, tanto x como y son negativos, menos x, menos y. Y en el cuarto cuadrante, x es positivo y y es negativo, ¿no? Entonces, si a mí me dicen el punto 4, menos 5, 4, menos 5 pertenece al cuarto cuadrante. Bien. Para hallar las razones trigonométricas del ángulo en posición normal, es necesario, ¿no?, saber dónde termina el ángulo, las coordenadas de un punto. Y para que esté en posición normal, el ángulo debe empezar siempre en el semieje positivo de las abscisas. Siempre a partir de allí empieza a barrer los ángulos. Ahora ese ángulo puede ser mayor, menor de una vuelta, puede ser antihorario, puede ser horario, cualquiera. Pero yo necesito en ese lado final las coordenadas de un punto. Las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante van a depender de las coordenadas y de la distancia del origen de coordenadas al punto, ¿correcto? Es así que cuando unimos el punto con el origen de coordenadas, a esa distancia se le llama R. Ahora, un método práctico para poder hallar las razones trigonométricas haciendo semejanza con los ángulos agudos es que a la componente en X le llames cateto adyacente y a la componente en Y le llamas cateto opuesto, ¿correcto? Entonces, lo que haces es lo siguiente, dos cosas, ¿ah? Primero, vas a formar un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo debe estar siempre apoyado en el eje X, ¿correcto? Segundo, que el ángulo de referencia también debe estar apoyado en el eje X. ¿Qué cosa es el ángulo de referencia, no? Es el ángulo en el cual sus razones trigonométricas van a ser iguales que la de alfa. Alfa rayita, ángulo de referencia de alfa. Bien, te decía entonces que al formar el triángulo rectángulo, a este cateto, que para el ángulo alfa es el cateto adyacente, le corresponde X. Y a este cateto, ¿no?, que para el ángulo alfa sería el cateto opuesto, le corresponde Y. Vale decir, aquí va a ir X y aquí va a ir Y. Entonces, las razones trigonométricas, por ejemplo, el seno es en ángulos agudos, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Ahora va a ser Y sobre R. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, X sobre R. Tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, Y sobre X. Y las recíprocas, ¿no? X sobre Y, R sobre X y R sobre Y. Entonces, cuando tú tienes un punto, ¿no?, que pertenece al lado final del ángulo alfa, entonces a la primera componente cateto adyacente y a la segunda cateto opuesto. Como las razones trigonométricas se van a generar en cualquiera de los cuadrantes, entonces van a tener signos, porque observamos que, por ejemplo, en el segundo cuadrante X es negativo, o sea, cateto adyacente negativo,
y Y es positivo, cateto opuesto positivo, entonces van a generar signos. Una forma fácil de recordar signos es de esta manera. Mira, ven, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El primer cuadrante trabaja de 0 a 90, o sea, los ángulos agudos, por lo tanto, es un cuadrante positivo. En el segundo cuadrante trabaja el seno. En el tercer cuadrante, la tangente, y en el cuarto cuadrante, el coseno. Recuerda que como son fracciones, ¿no? Si yo tengo la razón seno y la cosecante son recíprocas por el capítulo anterior, entonces, si yo a una fracción la invierto, si esa fracción es positiva, si tú inviertes sigue siendo positiva. Si la fracción es negativa y tú inviertes, sigue siendo negativa, ¿no? Entonces, el signo que tiene una razón trigonométrica la tiene también su recíproca. Por lo tanto, en el primer cuadrante, todas las razones son positivas. En el segundo cuadrante, el seno y su recíproca la cosecante. En el tercer cuadrante, la tangente y su recíproca la cotangente. En el cuarto cuadrante, el coseno y su recíproca la secante. Solamente el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante. Las otras 4 son negativas. Solamente la tangente y la cotangente son positivas en el tercer cuadrante. Las otras 4 son negativas. Solamente el coseno y la secante en el cuarto cuadrante son positivos. Las otras 4 negativas. ¿Qué pasa si mi ángulo cae en los semiejes, ¿no? Por ejemplo, en 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. Pues ahí también tenemos sus razones trigonométricas. ¿Y cómo las recordamos? Simple. 2 palabras en forma vertical. Oionín y ononin. ¿Ya? Mira. Oio, nin, io, no, ni. El O es el 0, el I es 1 y N viene a ser el número indeterminado. ¿Ya? Significa que ese número es tan grande que no se puede determinar, que tiende al infinito. Algunos dicen que no existe también. ¿Ya? Bien. Para 0 y 90, oionín y ononin. 180 y 270 vuelves a repetir oionín y ononin, pero al 1 le pones negativo. Oio, nin, io, no, ni. Es así que el seno de 0 te da 0, el seno de 90 te da 1, el coseno de 180 te da menos 1, la tangente de 90 es indeterminado. Y 360, como coincide con 0, ¿sí? Entonces, oionín. Bien, jóvenes, esa es la teoría que vamos a utilizar para resolver nuestros ejercicios. Bien, jóvenes, entonces vamos a resolver estos 5 ejemplos de nivel básico para que se pueda entender nuestra teoría. Tangente de alfa es igual a 3/4 y alfa pertenece al tercer cuadrante. Recuerda que las coordenadas de un punto en el tercer cuadrante, el X es negativo y el Y es negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cateto adyacente y el cateto opuesto tienen que ser negativos, ¿no? Tangente dice 3/4. Si voy a trabajar con alfa, aquí le voy a poner alfa rayita, el ángulo de referencia. Tangente 3/4. Por el teorema de Pitágoras, 5, ¿correcto? Pero ojo, te dicen que el cateto opuesto y el cateto adyacente tienen que ser negativos. La hipotenusa siempre va a ser positiva. Entonces la expresión E dice cotangente, adyacente sobre opuesto, menos 4 sobre menos 3, menos la cosecante, hipotenusa sobre opuesto, ¿sí? Trabajamos con los signos, menos entre menos te hace más, menos por menos te hace más. Entonces tendríamos 4 tercios más 5 tercios, esto te da 9 tercios, o sea 3. Este ejemplo es similar al anterior, ¿sí? Entonces, la primera componente, cateto adyacente, y la segunda, cateto opuesto. No te olvides trabajar con el ángulo de referencia, alfa rayita. Cateto adyacente 12, cateto opuesto menos 5. Teorema de Pitágoras.
12, 5 y 13. Y una vez que has completado el triángulo con el signo de los catetos, resuelves, ¿no? Dice secante, hipotenusa sobre cateto adyacente, tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Menos menos te hace más, entonces tendríamos 18 sobre 12. Simplificamos. Sexta, sexta, 3 medios. Para el ejemplo 3 me piden determinar el signo. Para ello recordamos esto, ¿sí? 300 está aquí en el cuarto cuadrante, donde el coseno es positivo, ¿no? Entonces, positivo. 100 está en el segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. ¿Por qué? Porque el seno y la cosecante son positivos, las otras 4 son negativas. 200 está acá, en el tercer cuadrante, seno negativo. 150, segundo cuadrante, pero de seno, la secante negativa. ¿Bien? Esta expresión m entonces se convierte en la diferencia de un número positivo con un negativo sobre una suma de dos números negativos. Si yo voy a sumar dos números negativos, ese resultado es negativo. Si tengo un positivo y le resto un negativo, eso va a ser positivo. ¿Correcto? Entonces tendríamos positivo entre negativo, negativo. ¿Sí? Bien. Acá me piden que determine el cuadrante al cual pertenece el ángulo alfa. Si el seno es mayor que 0, todo número mayor que 0 es positivo y todo número menor que 0 es negativo, ¿no? Entonces, ¿en qué cuadrantes el seno es positivo? Primero y segundo. ¿En qué cuadrante la secante es negativa, ¿no? Entonces, si no recuerdo la secante del coseno, el coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante. ¿Dónde va a ser negativo? Segundo y tercero. ¿Dónde se cumplen las dos condiciones? Las dos condiciones se están cumpliendo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, afirmamos, ¿no? Por lo tanto, afirmamos que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. ¿Bien? Y mi tablita del Ollonillo-Noni, ¿no? Ollonillo-Noni. Cosecante de 90, 1. Coseno de 180, menos 1. Secante de 0, 1. Tangente de 360, 0. Por lo tanto, arriba tenemos 1 menos 2 por menos 1 sobre 1 más 0. Entonces arriba, menos menos te hace más. 1 más 2, 3. Y abajo 1. ¿Bien? Esos son los ejercicios.